a ti te molestaba que tu mamá fuera súper exigente, que no te permitiera ensuciarte, eso te chocaba de tu mamá, fue algo muy castrante, te aprendiste a ser muy perfeccionista y ahora de manera automática tú haces eso con tus hijos. Es que yo cómo voy a amar si a mí nadie me amó, yo cómo voy a perdonar o cómo yo voy a saber cómo jugar con mis hijos o cómo ser lindo. Justo esa es una inquietud importante porque entonces todo se etiqueta. Tengo huellas de mi infancia y entonces pues, yo no puedo escoger pareja, yo no puedo amar y nos vamos como clasificando en nuestras limitaciones. Hemos aprendido, 1, que el dolor está mal, 2, que el problema está en los otros, 3, en que la vida tiene que ser feliz, o sea, todos deberíamos de ser felices porque eso venimos de la vida. 4, no hemos aprendido a asumir la responsabilidad de lo que generemos y lo que permitimos en la vida. O sea, creemos que todo es fortuito. ¿Sí te das cuenta cuando tu niño herido la está cagando? ¿Sí te das cuenta cuando estás lastimando a tu hijo, cuando estás lastimando a tu pareja, cuando estás lastimando a la gente que te quiere, que confía en ti? ¿Qué hiciste para reparar? Lo primero, lo más importante es no sentirte culpable, ¿sabes? Porque nos pasa que cuando ya te diste cuenta que la cagaste con tu hijo, con tu hija, entonces ya ahora empieza la autopersecución, ¿no? ¿Cómo aprendimos esa rigidez? ¿Cómo aprendimos esa autocrítica? Y nos lleva ante la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a nuestros padres por esa rigidez, de entender un poco de dónde venían. Cuando repetimos estas conductas, estamos ante la posibilidad de sanarlas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Hoy tengo una invitada muy especial para mí. Especial por su sabiduría y especial porque hace mucho tiempo la quería invitar. Tenemos por ahí un episodio viejísimo al principio que empecé a grabar mi podcast, que lo tuvimos en Zoom, entonces hoy la tengo aquí presencial, una amiga, colega, y te doy la bienvenida, Ana Mar. Muchas gracias por la invitación, Chuli, qué gusto. Y efectivamente, yo ya ni me acordaba de ese episodio viejito. Qué lindo coincidir, gracias por la invitación. Ha sido muy lindo coincidir a lo largo de estos años. Y me gustaría, Ana Mar, que te presentaras para todos los que están aquí con nosotros, como te gustaría saber quién es hoy Ana Mar Orihuela. Pues soy una mujer buscadora, amo la vida, me siento siempre entusiasmada por conocer, soy empática, soy mamá de 2 hijos, Bruno e Isabela. Mi gran pasión tiene que ver con la sanación de las heridas de la infancia, soy escritora Yo he escrito libros mucho conectando con mi proceso. Mi primer libro se llama Hambre de Hombre, que tiene que ver con la ausencia de la figura paterna en nuestra vida y cómo vamos en las relaciones con mucha hambre de amor. Mi segundo libro tiene que ver con las heridas de la infancia y justo esta necesidad de conocer estas fisuras y estos dolores. Tengo otro que se llama Sana tus heridas en pareja, porque yo soy una mujer de pareja, amo estar en pareja. Y me siento muy llamada a reparar eso. Más allá del sobrepeso, que es un libro precioso para poder entender con compasión la estructura grande del cuerpo, ¿no? Y cómo se ha cubierto a través de grasa como una forma de protección. Y mi más reciente, que es la Doña Huevotes, que es la mujer que aprendió a ser fuerte, decidida, que no necesita, pero que necesita reparar la relación con su vulnerabilidad. Así que me he dedicado como a sanar sanando, que es el viaje de mi alma, y me he convertido en una experta aprendiendo técnicas de psicoterapia para acompañar a otros a sanar las heridas de su pasado. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tanto. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que quiera buscarte, Ana Mar? En mi página www.academianamarorihuela.com ven todas las actividades que tenemos. Somos una academia completa. Mis redes también, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ya no tengo Twitter, fíjate. En mi TikTok, Instagram, Facebook, como anamar.orihuela, Orihuela con H intermedia. Y mis libros están en todos lados, o sea, los puedes meter a Amazon y mañana tienes uno de mis libros ahí en tu casa. Pues se los recomiendo mucho y justamente de eso hablaremos hoy. De esta parte de nuestras huellas de la infancia, que tanto pensamos si son algo que nos encadena, si es una cárcel, habrá la posibilidad de sanarlas. ¿Cómo se sanan? ¿Con qué tendríamos que conectarnos? ¿Por qué le tenemos miedo a nuestros miedos? ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Significa ser débil? ¿Qué pasa con esta conexión con nosotros mismos que a veces le tememos y es muy necesaria para crecer,
para convertirnos en personas más sabias. Entonces, si están listos, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que todos los jueves estemos con un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y bueno, comenzamos. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Ana Mar, pues con el gusto de tenerte aquí, que ya era un episodio muy esperado para mí, porque sabes que te leo, que te sigo, que aprendo de ti, que me encanta. No voy a decir este enfoque, más bien voy a decir esta sabiduría que has adquirido con los años en estos temas tan importantes. Y quisiera empezar preguntándote, cuando tú hablas de huellas de la infancia, huellas de la vida, porque lo tocas desde una manera muy peculiar, muy tuya. Todos vamos viviendo cosas que nos van frustrando, que nos van lastimando, que se nos van atorando en la vida desde que nacemos. Sí. Y ahora que soy abuela, a veces me pregunto cuando veo a mis hijos, ¿no? Como cometiendo errores de los que yo siento que cometí repitiéndolos, y yo que trabajo con esto de cómo se transmiten a través de las generaciones estas pautas. Y quisiera decir, stop, yo ya no haría eso hoy, ya no lo hagas tú tampoco, pero ya lo introyectaron, ¿no? Sí. Y ves que vamos dejando esta huella en nuestros niños y que a veces de adultos yo los veo y digo, híjole, quisiera retrasar el tiempo y haber remendado estas cosas que pues ya las traen adentro de ellos. Sí. ¿Tú qué propones hacer con este tema tan importante cuando detectamos esto? Yo estoy convencida, realmente convencida de que el dolor de nuestra vida y los errores que cometen nuestros padres y que cometemos nosotros como padres cuando tenemos nuestros hijos son parte de un plan perfecto, Shuli. O sea, yo no creo que no haya que cometer errores. Y yo creo que el dolor que tenemos en nuestra vida es el dolor que necesita nuestra alma, que necesita nuestro crecimiento. Yo creo que hay dolor que muchas veces es un dolor innecesario, que deberíamos con un poco más de responsabilidad y conciencia dejar de generar, pero en general yo creo que los errores, el dolor y las heridas son perfectas para nuestra evolución. O sea, las teníamos que haber vivido así. Yo creo que sí. Y realmente, o sea, yo no creo que para muchos de nosotros, o sea, yo empecé este camino de sanación de las heridas como en una búsqueda personal, ¿no? O sea, yo lo he platicado muchas veces y realmente este viaje tiene 25 años que empezó. Y me he convertido realmente en una apasionada del tema y una buscadora del tema, ¿no? Porque en realidad no es algo que, o sea, no he dejado de estudiar y entonces me estudio trauma y estudio esto y aquello, porque realmente me gusta mucho el tema. Lo siento como el origen de muchas de las cosas que no fluyen en nuestra vida, el origen de muchas alianzas que tenemos que no nos permiten confiar, que no nos permiten ser nosotros mismos, que no nos permiten equivocarnos, aprender. O sea, todos estos aspectos siento que son como el origen tiene que ver con nuestro dolor y nuestras heridas no resueltas y que no hemos aprendido a aceptar que el dolor es parte de la vida, no es un error de nuestros padres, es perfecto y que necesitamos aprender de él para que realmente tenga un sentido, ¿no? Y no para que seamos unas víctimas por la vida, arrastrados por nuestro abandono, por la traición de nuestras parejas, por la tristeza de sentirnos no pertenecientes, rechazados. O sea, el problema es que no aprendemos de ese dolor y eso es como una misión de vida para mí. O sea, yo así me lo tomo. Este es mi viaje del alma. Yo quiero enseñar y compartir, sobre todo, compartir una visión mucho más libre, consciente y del aprendizaje que hay detrás de todo dolor. O sea, de todas nuestras heridas y de situaciones tan duras que vivimos que a veces ni nos imaginamos. Sí, a veces ni nos imaginamos, y me gusta lo que dices del sentido, porque en mi especialidad en trauma, una de las cosas que trabajo en mi método es que hay que encontrarle un sentido a lo vivido. Sí. Para dejarnos de pelear con eso. Sí, definitivo.
Pero ahora que estuve mucho de vacaciones con hijos y nietos y veía cosas de esas que ya alcanzas a ver en tus hijos adultos repitiendo con tus nietos y dices, uy, les diría tanto hoy a mis hijos de adulto que tal vez no les dije de niño y que se vale decirles. Sí. Pero lo que estás diciendo me hace pensar y repensar que tal vez así tienen que ser las cosas, ¿no? Llegaron a ser de una forma, pero eso no quiere decir que no nos trabajemos para pulirnos, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, para detectar esas huellas, para ver cuán responsables son de nuestra elección de pareja. En fin, tienen trascendencias, tienen mucho peso, ¿no? Sí, yo creo que si se repite, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ti te molestaba que tu mamá fuera súper exigente, que no te permitiera ensuciarte, que no te permitiera comer y que te mancharas y que no te ensuciaras la ropa. Y entonces eso te chocaba de tu mamá, fue algo muy castrante, te aprendiste a ser muy perfeccionista y ahora de manera automática tú haces eso con tus hijos, ¿no? O sea, no les permites que se ensucien o que sean desordenados y te choca que dejen por aquí, por allá, y entonces los regañas. O sea, eso es algo que realmente la mamá necesita superar, ¿no? O sea, es una rigidez, una posición de dolor que la mamá necesita darse cuenta y que además la vida es tan perfecta, Shuli, que nos pone a los hijos perfectos para que nos muestren, tienes que relajarte, tienes que darte permiso de equivocarte, de ser más flexible. O sea, muchas veces estas experiencias nos llevan a los orígenes de cómo aprendimos a ser lo que somos, ¿no? Cómo aprendimos esa rigidez, cómo aprendimos esa autocrítica. Y nos lleva ante la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a nuestros padres por esa rigidez, de entender un poco de dónde venía, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, creo que cuando repetimos estas conductas, estamos ante la posibilidad de sanarlas. Si no las repitiéramos, entonces no las podríamos sanar. No sería algo que estuviera frente a nosotros. Entonces, todo eso que estás manifestando, que repites con tus hijos, hay detrás de esas conductas algo que hay que reparar. Y ahora vendría la pregunta, ¿qué es reparar? Sí. El dolor, las heridas son rompimientos. Son rompimientos con, de pronto, la aceptación hacia nosotros mismos, con la confianza hacia los otros, hacia la vida. O sea, el dolor, las heridas nos rompen la confianza en quienes somos, en nuestro derecho de recibir amor. Entonces, la reparación es la reconciliación, ¿no? Es la unión, la integración de eso que pasó, ¿no? A lo mejor en el ejemplo de la mamá que fue muy dura con la niña y ahora que eres dura con tu hija y así, la reparación sería justo el derecho a ser flexibles, a ser tú misma, ¿no? A ser más libre. Esa sería la reparación, ¿no? Porque lo que se rompió fue el derecho a ser tú misma. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que eso le duele a nuestros hijos y nos damos cuenta de que estamos otra vez siendo nuestras madres, entonces tenemos la posibilidad, por amor a nuestros hijos y como un espejo que siempre nos ponen nuestros hijos, reparar esta parte con nosotros. Y eso me parece lo maravilloso de las heridas y de una posición de vida. O sea, lo que yo creo que nos hace falta en términos de nuestras heridas es aprender una posición de aprendizaje. Porque hemos aprendido, 1, que el dolor está mal, 2, que el problema está en los otros. O sea, el problema siempre está en los demás. 3, en que la vida tiene que ser feliz. O sea, todos deberíamos de ser felices porque eso venimos de la vida, a ser felices. 4, pues que en realidad no hemos aprendido a asumir la responsabilidad de lo que generemos y lo que permitimos en la vida. O sea, creemos que todo es fortuito y que nos pasan las cosas pues porque tenemos mala suerte o porque hay gente jodida, pero o sea, como que no terminamos de entender, claro, que es totalmente generado por nosotros. O sea, si te pasa, si está enfrente, si lo vives, sea lo que sea, pues es algo que tiene que ver contigo. Claro, y tiene que ver contigo y tienes que asumirlo como tal. Sí,
Exacto, y no se trata ni de latigarte, ni de culparte, ni de sentirte que la vida te está castigando. No, o sea, hay veces que estamos atrayendo cosas que tienen más que ver con nuestros padres, por ejemplo, porque claro que también tenemos heridas y dolores que tienen que ver con nuestra historia, con lo que nuestros papás no repararon, porque las fisuras de nuestros padres son nuestras fisuras. Y las fisuras que no reparamos nosotros la van a heredar nuestros hijos. Y así es la ley de la vida, ¿no? A mí me encanta pensando en las grietas y las fisuras como las heridas de nuestra vida. Me encanta la metáfora de los jarrones japoneses, del hitsu, o no me acuerdo cómo se llama esta técnica de reparación de la cerámica, o sea, que reparan la cerámica con oro y son más valiosos los jarrones quebrados. Esta cerámica rota para los japoneses, cuando la reparan, esas grietas con oro, representa justo eso, ¿no? Como los dolores, las escinciones hacia el amor propio, hacia el derecho a ser felices, esas escinciones, cuando las reparas, entonces es justamente más valioso eso, porque se convierte en algo que se convierte en tu fuerza, en tu orgullo, en una fortaleza que has construido, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen pensando en esto de las fisuras y la reparación. Hay una película que se llama Billy Elliot. Sí, claro. Que es muy bonito. Hay una escena que a mí me encanta porque está el papá llevando a su hijo, o sea, un papá que es macho, minero, que jamás ha salido de su pueblo, llevando a su hijo, bailarín, hacia Londres, a una escuela de baile, ¿no? Y entonces están en el camión y el chavito le dice, ¿cómo es Londres, no? Y el papá le dice, yo nunca he salido de este pueblo, ¿no? O sea, esa imagen me parece una cosa tan conmovedora de cómo los papás podemos, por amor a nuestros hijos, vencernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque muchas veces hay quienes dicen, es que yo cómo voy a amar si a mí nadie me amó. ¿Yo cómo voy a perdonar? ¿O cómo yo voy a saber cómo jugar con mis hijos? ¿O cómo ser lindo? Justo esa es una inquietud importante, porque entonces todo se etiqueta, pues son huellas son limitaciones. Así es. Tengo huellas de mi infancia y entonces pues, ¿sí? Yo no puedo escoger pareja, yo no puedo amar, y nos vamos como clasificando en nuestras limitaciones. Sí, o sea, realmente eso es más una decisión que un destino, ¿no? O sea, nuestra historia pudo haber tenido un inicio muy doloroso, un inicio de mucha carencia. O sea, yo verdaderamente conozco historias que cuando yo veo a la persona no me imagino cómo pudo haber sido esa infancia donde tu papá te paraba a las 4 de la mañana, te ponía frente a un espejo y te decía, mira, vales basura, ¿no? O sea, o mamás que nada más estaban esperando que llegaras a su casa para golpearte y sacar toda su frustración. O sea, ¿qué podrías esperar de esas historias? En realidad, gente rota. Y no es así. O sea, no es así. Hay personas que se rompen con muy poquito y se justifican para toda su vida. Es que tú llegabas tarde por mí a la escuela, ¿no? O sea, y eso nunca te lo voy a perdonar, ¿no? O a mí no me llevabas a las vacaciones que todos mis amigos de la escuela tenían, o tú siempre estabas enferma, ¿no? O sea, les voy a decir una cosa, infancia no es destino. No es destino. O sea, tiene que ver con la decisión que cada uno de nosotros queremos tener y el coraje de vivir, ¿me explico? Porque sí se requiere un coraje, Shuli. Es cierto. Sí se requiere un coraje. O sea, yo en verdad pienso en mis pacientes, pienso en la gente que ha acompañado por muchos años trabajando las heridas de la infancia y verdaderamente admiro tanto a la persona que hay detrás de todas estas historias que son reales. Historias donde recuerdo, por ejemplo, un paciente que decía, el día que mi mamá se fue, o sea, mis papás eran alcohólicos, siempre había discusiones. El día que mi mamá dejó a mi papá agarró todas las cosas de mi mamá y las quemó. Y todos estábamos ahí viendo cómo mi papá quemaba todas las cosas de mi mamá. O sea, teniendo 5 años. O sea, eso dirías, no, ya, tienes la justificación para ser un alcohólico, para tener una vida llena de dolor y tristeza.
Y no es así, Shirley. O sea, realmente son personas que siguen en terapia, que siguen buscando apoyo, que siguen buscando reparar. Y hay veces, y para mí esto es muy claro, o sea, el dolor puede ser, y como dice el Buda y el budismo, es un vehículo de conciencia. O sea, el dolor de tu vida, las heridas, estas situaciones que te han lastimado a lo largo de tu vida, pueden ser situaciones que te quiebren para siempre y te hagan una persona resentida e infeliz, o puede ser el coraje y el motor para transformar tu vida. Sí. Y para además ser un ejemplo y una inspiración, ¿no? Porque yo creo que hoy más que nunca, en un mundo como tan vacío de tantas cosas, donde estamos como tan perdidos y tan materializados y como que tan vacíos y tan consumistas. O sea, yo siento que quien se atreve a mirarse con valentía, a ser auténtico, a sanar su historia, a transformarse de adentro, es una luz, es un bálsamo, ¿no? En un mundo como de pronto tan perdido. Y ese bálsamo es una decisión, estoy totalmente de acuerdo contigo. La felicidad es una decisión, la libertad es una decisión, y sanar también es una decisión. Sí, es una decisión. O sea, y de verdad no seamos tan pobres, de verdad nos dedicamos a esta vida a hacer fortuna, a hacer una seguridad económica. Nuestros padres muy probablemente tuvieron ese enfoque de tener una estabilidad, de heredarte una casa, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos nunca van a realmente a decir, híjole, mi papá me dejó una casa, ¿no? O sea, las herencias son ese día que te enseñó a jugar fútbol, ese día que tuvo tiempo para llevarte a andar en bici, ese día que te sentaste de panza con tu hija a pintar, ¿no? Que te convertiste en una niña igual que ella. O sea, eso es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Y creo que este mundo también tan materialista y de que nos pone como a trabajar en todo, o sea, creemos que les estamos dando amor, dándoles esas buenas vacaciones, esas buenas realidades, pero en realidad no es así. Y creo que cuando lo entendemos y cuando tenemos un contacto con nosotros mismos, un contacto interior real, entonces tienes esa necesidad. O sea, no es algo ni siquiera que te tienes que imponer. O sea, tienes la necesidad de conectar y de vincularte con tus hijos y con la gente que amas. Y además de que estoy totalmente de acuerdo contigo, y más en este mundo que estamos viviendo, ¿qué fortalezas tendríamos que desarrollar? ¿Cuáles serían los recursos que tendríamos que tener como adultos, hoy sabiendo todo esto, para ayudar a nuestros hijos a transitar con situaciones que nosotros, pues no voy a decir nos equivocamos, sucedieron? No, yo le decía una vez a un sobrino que decía, no me gusta la mamá que me tocó, y le digo, Ay, pero ¿qué crees? No se cambian en el súper. La mamá que te tocó, ¿no? Entonces, y lo que vivimos. Sí. ¿Cuáles son los recursos o la sabiduría que tendríamos que tener como adultos para ayudar a nuestros hijos a transitar en esto y no quedarse ahí? Yo pienso, primero que nada, tenemos que conocer nuestras heridas, Shirley. O sea, sí tenemos que entender que el pasado no pasó. Tenemos que entender que tenemos una parte vulnerable que siempre va a estar con nosotros. Aún seas el trabajado non plus ultra, al contrario, o sea, el trabajo con nuestras heridas nos ayuda a permitir que vivan más en nosotros. O sea, yo sentí que cuando realmente entendí de qué va el tema de las heridas, es cuando me permití tener una niña herida, a pesar de ser la experta que escribe libros del tema, ¿no? O sea, creo que tenemos que conocer nuestras heridas, tenemos que conocer esas fisuras, tenemos que relacionarnos con esa realidad y dejar de pensar que un fin de semana, una terapia, un libro, un podcast nos va a quitar al niño herido. O sea, porque cuando tú sientes que ya no tienes una niña herida, un niño herido, estás en un grave peligro, ¿no?, de tenerlo inconsciente. O sea, tenemos que conocer esta parte de nuestra vulnerabilidad, conocer nuestras fisuras, hacernos responsables de los impactos que tienen estas fisuras. Ajá. Porque sí, los impactos son en que de pronto somos egoístas, de pronto somos manipuladores, de pronto mentimos, de pronto
pendejeamos a los que amamos, de pronto controlamos, ¿no? O sea, ¿cómo se expresa tu dolor? Uh-huh. O sea, yo creo que necesitamos hacernos expertos. O sea, ¿cómo se expresa esta necesidad de que seamos siempre vistos, reconocidos, de tener las cosas bajo control, de sentir que nadie mejor que nosotros hace las cosas, este perfeccionista, este duro? O sea, ¿cómo se expresa tu dolor? Uh-huh. ¿Y qué tanto eres consciente de ese dolor y responsable? Sí, sobre todo responsable, porque sí, la conciencia es muy importante, pero también la responsabilidad. Es fundamental la responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, ese es tu niño herido, ¿me explicó? O sea, nuestro niño herido sí es la parte vulnerable, es la parte que le duele, que se siente a veces un impostor, que siente mucho miedo al abandono, mucho miedo a la soledad, que sientes mucha vergüenza a veces de quién eres, de tu historia. Ese es tu niño herido, pero también la máscara que lo cubre, ¿no? Que es esta doña huevotes, como yo le llamo, ¿no? Pendejeando a todo mundo, sintiendo que es la mejor, que es la más chingona, que es la que todas las puede. Eso es una sombra dolorosa. O la perfeccionista, la que se cree que todo lo tiene bajo control, ¿no? O el controlador, o el violento, ¿no? O sea, ese que siempre está de malas. O sea, todos tenemos una vulnerabilidad que cubrimos a través de un comportamiento que lastima a los que amamos, que lastima a tus hijos, a tu pareja. Entonces, de lo que se trata las heridas es que te hagas consciente y responsable de esa conducta y que realmente responsable quiere decir que tengas la capacidad de responder cuando tu niño herido ya la cagó. O sea, cuando tu niño herido ya le dijo al otro que es un pendejo, ya cuando le dijo a quien ama, a tu hija, ya la descalificaste, ya la hiciste sentir gorda, fea, porque tú tienes una parte lastimada. Entonces, yo le pregunto a los papás, o sea, ¿sí te das cuenta cuando tu niño herido la está cagando? ¿Sí te das cuenta cuando estás lastimando a tu hijo, cuando estás lastimando a tu pareja, cuando estás lastimando a la gente que te quiere, que confía en ti? ¿Sí te das cuenta cuando te vuelves un perseguidor, cuando te vuelves alguien totalmente duro y diferente? O sea, eso es lo más importante. Que te des cuenta y que te hagas responsable. ¿Cómo? O sea, ya le dije a mi hija que es una gorda y que se ve horrible con ese vestido, porque yo tengo un complejo con mi cuerpo horrendo. O sea, te das cuenta qué hiciste para reparar. Uh-huh. ¿Qué hiciste para reparar? Lo primero, lo más importante es no sentirte culpable, ¿sabes? Porque nos pasa que cuando ya te diste cuenta que la cagaste con tu hijo, con tu hija, entonces ya ahora empieza la autopersecución, porque persigues para afuera, pero ahora te persigues para adentro. Y eso lo único que hace es hacerte sentir una mala persona, tener conductas que al rato vas a querer actuar desde la culpa y vas a estar en el rollo dual, ¿no? Donde sapeas a tu hija y... No. O sea, hacerse responsable es entender y aceptar que tú tienes un mecanismo doloroso y destructivo que es tuyo y que lo tienes que trabajar, que no se repara sintiéndote culpable, ni tampoco dándote cuenta sin hacer nada. Sí. Eso lo tienes que reparar. Eso es algo muy importante porque a veces la creencia es, bueno, ya me di cuenta, no lo vuelvo a hacer. No, pero en ese momento, ¿qué haces con tu hija? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo reparas con ella? Sí. Y no lo vas a poder hacer si no entiendes dónde está el dolor que te hace comportarte así. O sea, para reparar incluso con el otro y contigo mismo, es necesario comprender el dolor, no solamente la conducta. Tú puedes entender que tu papá te maltrataba por tener sobrepeso y creíste con la idea de que las mujeres con sobrepeso, las mujeres gordas, no valen. Y ahora lo ves en tu hija y dices, no va a valer si es una mujer con sobrepeso. Ya entendí de dónde viene. Sí. No es suficiente. Sí. Tengo que conectarme con cuánto me dolió a mí en mi historia tener un padre así. Sí. Sí, y es ahí donde entramos los terapeutas, ¿no? Uh-huh. Porque te les voy a decir, yo creo que hay mucha información. Sí. Hay mucha información para entender tu herida, para darte cuenta si tienes rechazo, abandono, si tienes humillación,
ya todos somos muy expertos, ¿no? Podemos entender, pero tú no puedes reparar y sanar una herida en el fondo si no vas con un especialista para hacerlo. O sea, yo le diría a esa mamá, tienes que ir a tener una reconciliación con la niña que vivió todo eso. Y eso es un trabajo de expertos, ¿no? O sea, yo la pondría en un diálogo con esa vulnerabilidad a través de sus sensaciones, a darle nuevos permisos, a saber cómo esa niña sigue lastimando su presente, o sea, qué es lo que necesita llorar, decirle a su papá, a su mamá. O sea, eso es un trabajo terapéutico. Ajá. Y mucha gente no lo hace porque dice, no, es que ya se murió mi papá. Y la gente no entiende que no necesitas al personaje vivo. Sí. Reparas tú con tu niña interior, tú contigo. Claro. Sí, porque, o sea, a ver, la persona que te lastimó ya no vive fuera de ti. O sea, tu papá que te criticaba, tu mamá que te abandonaba, esos personajes que tanto te lastimaron ya no viven fuera de ti. Los tienes dentro. Están introyectados. Están totalmente introyectados. O sea, has relevado esa conducta y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. O sea, relevamos estas cuestiones, todos estos comportamientos dolorosos y ahora nos convertimos en eso. Somos ese padre y esa madre. Te los tragaste. Entonces, el trabajo no es con ellos, es un trabajo terapéutico con tus mundos internos, con tus personajes interiores, ¿no? O sea, todos tenemos personajes en nuestro interior. O sea, introyectamos a la madre con todo su dolor, sus heridas, sus creencias, sus miedos, sus dones también, sus cualidades, lo que la mamá se atrevió a fortalecer. Introyectamos al papá, introyectamos a la niña que fuimos, al niño que fuimos, ese niño vulnerable, lo tenemos ahí en nuestro interior, pero también el adolescente, por ejemplo, somos de pronto un adolescente rebelde, que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, que está enojado, que no le gustan las cosas convencionales. O sea, tenemos personajes en nuestro interior que necesitamos aprender a conocerlos, porque todos los tenemos. El trabajo ya no es afuera. El viaje es hacia adentro, ¿no? ¿Cómo son estos personajes? Ajá. ¿Quién de mis personajes se activa con mi hijo? Porque lo estoy viendo demasiado frágil, ¿no? Qué miedo ver un hijo frágil cuando yo nunca me he permitido esa fragilidad. O qué miedo ver a mi hijo caótico emocional cuando yo he sido tan autocontrolada y perfeccionista, ¿no? O sea, creo que definitivamente nuestros hijos y lo que nos pasa en la vida nos ayuda a conocer estas partes de nosotros mismos. Y ojo, de verdad creo que no basta con entender. Necesitamos una terapia que nos ayude a trabajar los dolores de fondo. No es el ABC, ¿no? Número 1, llora. Número 2, ¿no? O sea, creo sí, que... no es lineal a veces incluso. No. No, y como terapeutas vamos observando y acompañando desde lo que el cuerpo del otro nos está permitiendo ver. O sea, hay cosas que tú ni te imaginas como terapeuta. O sea, no es que vayas a una línea de trabajo con las heridas de tu consultante. O sea, tú estás acompañando, no sabes qué va a pasar. En realidad, tu cuerpo te va a poner la pauta, ¿no? Yo tengo un grupo de terapeutas, de facilitadores de heridas a los que les enseño mi método. Ok. Entonces, hicimos un modelaje con una de las alumnas, con un tema de las alumnas. Entonces, uno de los alumnos hizo el modelaje, fue el terapeuta, ¿no? Entonces, hizo el modelaje. Y bueno, y después hice el modelaje yo con el mismo caso, con el mismo tema, en la misma situación, para que observaran la diferencia de cuando le das el peso al cuerpo y cuando es el cuerpo el que habla y cuando enfocas desde ese lugar. O sea, es impresionante la sabiduría que hay cuando le das voz al cuerpo, ¿no? Es impresionante las profundidades que llegas, porque de verdad el cuerpo te lleva a profundidades que ya está listo para sanar, pero realmente es algo que no se puede hacer solo. Se tiene que trabajar con un experto y le tienes que dar la oportunidad al cuerpo de que te diga lo que tiene que sanar. Y eso, en realidad, es totalmente espontáneo. Uno no sabe lo que va a pasar en una sesión.
Claro, claro. Y cuando tú escribes tu libro, lo relaciono con lo que estás diciendo, tu último libro, Doña Huevotes, que es tu libro más reciente, justamente estás hablando de esta fortaleza que no tiene que ver con una fortaleza como tan genuina y auténtica, sino que es yo me hago la que todo puedo, Sí, porque hay mil cosas abajo. sí, sí. Yo le llamo el síndrome de la Doña Huevotes, ¿no? Porque en realidad la persona que tuvo que elegir en la vida ser, no quejarse, ir rápido, ser la que no necesita, la que no recibe, la que saca el coche, la arranca, la que no se enferma nunca, la que va rápido, la que no tiene tiempo de perder. O sea, todos esos condicionamientos, o sea, fueron realmente decisiones para poder sobrevivir a una situación donde no tenías a nadie que pudiera, que tuviera esa energía para ti. Ajá. O sea, las Doña Huevotes sentimos una infancia con mucha vulnerabilidad, donde no había una figura o figuras protectoras confiables. Casi siempre la mamá está rebasada, ¿no? Hay situaciones donde la mamá se siente rebasada por la circunstancia. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo hace muchos años tenía una paciente, su familia tuvo un accidente, su papá era alcohólico, el papá y dos hermanas mueren, ella no iba en ese coche, la mamá sí iba, se queda en el hospital, pero sobrevive. O sea, ella perdió a su papá, a su hermana, su mamá estaba enferma en el hospital. O sea, en ese momento ella se convirtió en la Doña Huevotes. O sea, su trabajo era ser fuerte, ayudar a que su mamá saliera del hospital, a apoyarla cuando saliera. Jamás pudo tener el tiempo de llorar el duelo de su papá, de su hermana. Se convirtió, o sea, empezó a trabajar rápido. O sea, cuando yo tomé este caso, ella era una mujer de 50 años, con una vida de trabajo, de lucha, cuerpo rígido, autoexigida, muy deportista, todo lo que era competitividad y dinero y negocios, ¿no? O sea, una mujer muy exitosa, pero con un cero lenguaje con su vulnerabilidad, ¿no? O sea, una cero capacidad de permitirse pedir, no poder, decir que no, quedarse un día sentada, acostada en tu casa y orar. Sobrevivir Sí. es sinónimo de vivir, y para vivir Sí. necesitas ser fuerte. Sí, sí. Y muchas de las Doña Huevotes, así fue la historia, ¿no? O sea, tu mamá no podía, tu papá era alcohólico, te quedaste huérfana, se murió tu esposo con tus 2 hijos, no había seguro, había deudas. Te queda más que sacar adelante el coche, sacar, como dice, incluso esas frases de mi paciente, es que yo tenía que sacar el coche de la barranca, ¿no? O sea, ese coche de ese accidente. Entonces, hoy conoces a la persona, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan exitosa, wow. Pero, y además hoy en día las mujeres, eso es muy validado, ¿no? Las mujeres que no necesitan, que pueden con ellas mismas, ¿no? Exitosas, fregonas y tarará, tururú, ¿no? Eso está muy bien visto, o sea, nadie te va a decir, oye, qué mal, Sí. qué mal que no recibas, que no pidas, que no seas vulnerable. No, o sea, nadie lo va a ver mal. El problema es tu propia vida. Uh-huh. Es muy duro, Shuli, el día que te das cuenta que educas a toda tu familia para dar por hecho que tú nunca vas a necesitar. Uh-huh. Para dar por hecho que y de hecho tú siempre no sabes puedes. Pedir tampoco. Ajá. Exacto. Ni siquiera. Es muy duro cuando sientes lo sola que estás, lo harta que estás, lo cansada que estás de siempre poder. Y de haberte impuesto por una situación muy probablemente muy difícil, esta posición de lucha en una vida en donde nunca se acaba la batalla. Y siempre estás decidiendo, cargando, resolviendo, pagando. Es muy duro el día que sabes y que te enteras que tú no tienes derecho de pedir, que tú no tienes derecho a necesitar y que todo lo que tú has hecho te toca
porque nadie te lo va a agradecer. Si tú le pagas la colegiatura a tu sobrino, si le ayudas a tu mamá, si la llevas al doctor, si pagas los seguros de tu papá, si... Eso, mija, te toca. Porque a ti te va bien, a todos tus hermanos son jodidos. Entonces a ti te va bien, a ti te toca y todos lo dan por hecho. Al fin que tú siempre puedes, reina, ¿no? Órale. O sea, detrás de eso hay una enorme violencia. Sí, es una violencia, es una sobreexigencia, Sí. es un no mirar realmente, porque tú puedes, bueno, sí, pero también tengo derecho a elegir en qué quiero. Sí, sí. Y la verdad es que el precio de siempre poder, el precio de no necesitar, ¿no? Es el precio de la soledad. Es el precio del cansancio, del hartazgo, ¿sabes? Pero es la ganancia de siempre sentirte mirada. Sí. De la ganancia de tener el control de la situación, de sentir que eres mejor que los demás, de sentir que los demás necesitan, que no se van a ir, que al final van a estar ahí comiendo de la palma de tu mano, pero van a estar. No vas a estar sola, ¿no? Pero en realidad Pero no vas a estar sola porque siempre te van a necesitar. Porque siempre te van a necesitar. O sea, en realidad no es un amor libre. No, siempre el día que tú quieres decir que no, ese día te van a dejar de querer. Entonces el amor es muy frágil, ¿no? Es muy frágil porque el día que no tengas dinero, el día que no quieras, el día que te enojes, ese día vas a sentir que has perdido todo lo que has construido durante años. Entonces eso es muy caro. Es carísimo, ¿no? O sea, yo trabajo con grupos de mujeres, con mujeres doña huevotes, directoras de empresas, mujeres que tienen mucho éxito, que son muy fuertes, la mayoría solas, la mayoría agotadas, la mayoría enojadas con los hombres, la mayoría sin derecho a sentir, a necesitar, ¿no? Y realmente darte cuenta. Y hablando de heridas, porque la doña Huevotes simplemente es una mujer con una herida de abandono, con una herida de traición, ¿no? No es una adulta, es una niña jugando a ser valiente, fuerte. Hay un personaje que me encanta de la película de Encanto, Luisa, Sí. que es siempre fuerte, imparable. Hasta hay una canción, Sí, que es una peliculaza esa, de sistemas sí. espectacular. O sea, finalmente el sistema necesitaba que tú fueras fuerte y te convertiste en la Luisa, en la mujer fuerte e imparable, ¿no? Finalmente, esa es una herida. O sea, no tuviste el derecho de ser tú misma, de ser vulnerable. Ni de elegir si quieres ser esa o quieres descansar. Sí. O sea, en ese momento no tuviste el derecho, no tenías la madurez, pero ¿por qué a los 45, 50, 60 no te sigue alcanzando? Pues se convirtió en tu cárcel. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, es trabajar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la niña herida, es la niña que le duele, que tiene miedo, que está asustada, ¿no? Es establecer un diálogo. Yo le llamo siempre en mis libros, ser la madre padre de esa niña. Y maternarnos. Es precioso maternar. Y además te voy a decir una cosa, a mí me encanta trabajar con mujeres fuertes. Uh-huh. Porque es muy diferente que tú ya tengas una estructura de personalidad y desde esa fortaleza vayas a rescatar a la niña y a la vulnerable y a maternarte y a darte el derecho y a protegerte, ¿no? Y a llorar tu dolor y a elaborar tus duelos. Es mucho mejor ir de la fuerza a la vulnerabilidad. Que de la vulnerabilidad a la fuerza. Recursos para ser fuerte. O sea, las mujeres que toda su vida han sido vulnerables, que nunca han decidido, que siempre las han cuidado, que siempre han sido necesitadas. Sí. Híjole, ahora ¿de dónde? No, ¿De dónde te agarras? ¿De dónde te agarras? ¿De dónde agarras fuerza? Es mucho más, estoy de acuerdo contigo, es mucho más fácil ir de la fuerza, tocar vulnerabilidades, que de la vulnerabilidad o la debilidad agarrar fuerzas. De verdad que sí, o sea, yo creo que muchas mujeres, no sé, por ejemplo, viene el caso de una paciente hace muchos años que tuvo una familia muy disfuncional, papá que se fue, mamá muy victimista. O sea, ella encontró un hombre mucho mayor que ella, se casó con él. Él la convirtió en su hija. Le dio todo, hasta para cambiar el control de la tele, ¿sabes? Mucho mayor que él. Y ella se sentía la mujer más afortunada, ¿no?
O sea, realmente buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe, Shuli? ¿Quién sabe, ¿Quién no? sabe? Porque parece algo de muy buena suerte, pero hoy ella no tiene pies. Ella no puede separarse de él. Ella no puede hacer nada sin él. Él es el aire que ella respira. Sí. Y esa dependencia... Y es dependencia con sobreprotección, que es una combinación nefasta, ¿no? Así es. O sea, porque incapacitas totalmente, infantilizas a la persona. O sea, es la mejor manera de mantenerla en la cárcel. Es un acto de violencia, porque es una sobreprotección. Ajá. O sea, si tú eres un gran controlador o una gran controladora, es la mejor manera de meter a la jaula a alguien. Dale todo, resuélvele todo. Muchas madres así meten a la jaula a sus hijos. Sobreprotectoras, le dan todo, no le exigen, le resuelven, mijito, no importa, a los 40, ya aquí estoy, yo te pago, la colegiatura de los niños. Perfecto, lo estás metiendo a la jaula. Es un juego para que no se vayan, ¿no? O sea, realmente detrás de la sobreprotección hay una gran manipulación. Y eso es algo que puede hacer también una pareja. Ajá. O sea, estos hombres de yo te doy todo, yo resuelvo todo, te están metiendo a la jaula. Porque un día tú no vas a poder volar. Se te cortaron las alas. Vas a necesitar, él va a ser el aire que tú respiras. O ella, porque eso también pasa con mujeres fuertes, ¿no? O sea, yo ya tengo mi galancito, que lo tengo viviendo en mi casa, vamos a super viajes, yo le pago todo, hacemos todo, ¿tá? O sea, aquí estás comiendo de la palma de mi mano, ¿no? Claro. Pero finalmente es una manipulación. O sea, no hay un amor verdadero, no hay libertad, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucho enojo, porque detrás de estas posiciones donde estás atrapada y en la jaula, tú sabes quién te cerró la puerta. Tú, lo que tú decidiste, pero él o ella también, porque te daban de comer en la palma de tu mano, ¿no? Entonces, porque yo sí le tengo fobia a la dependencia. O sea, Sí. no, o sea, ya Sí, cuando sí, siento que es, más en un apego evitativo, digo, ay, no, o sea, yo quiero ser libre, yo no quiero, o sea, hasta en cuestiones de mi casa, o sea, yo no quiero depender de nadie, ¿no? Claro, eso tampoco es sano, no digo que sea muy sano, pero lo trato de equilibrar. O sea, para mí, recibir, pedir, soltar, confiar, delegar, es mi trabajo de todos los días, ¿no? Porque yo soy mucho más de mejor lo hago yo y lo hago mucho más rápido y mejor, ¿no? Sí, sí. Es un reto para todas las mujeres, no voy a decir fuertes porque no es sinónimo de fortaleza, pero yo me identifico contigo. Sí. De hecho, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, que durante ciertos tiempos tuve una persona que me ayudaba para llevarlos a sus clases, todo. Después ya no pude. Me costaba más trabajo explicar y delegar que hacer yo las cosas. Y así me fui. Sí. Muchos años de mi vida. Y ha sido mi reto siempre. Sí. Me acuerdo todavía nuestra gran amiga Tere Díaz, que en algún momento que trabajamos juntas me decía, no puedes delegar que te compren 4 calabazas, ni 3 berenjenas. O sea, tú tienes que ir a escoger. Y me he dado cuenta que no era solo que me gustaban, me costaba delegar hasta eso. Sí. Pero es un trabajo de toda una vida. Irnos desprendiendo y no hay que tenerle miedo. No, y hay que entender con mucha compasión que eso se construyó. Exactamente. No, Sobre todo siendo compasivos. Y sabes Claro. que a mí me encanta esta frase de aprender a ser amables con versiones nuestras de hace tiempo que no sabían lo que hoy sabemos. Ay, qué bonito, qué lindo. No, Hay sí, que más ser amables y hay que de verdad entender que estas versiones no se van, no están en tu pasado. O sea, a veces se encuentran un espacio para manifestarse y está bien que se manifiesten, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una parte que no sabe descansar, que de pronto ignora lo que necesita. ¡Fum! O sea, en mi vida y en lo que he construido hoy, que si el trabajo, que si esto, que si aquello, es tan tentador no ver lo que yo necesito, es tan tentador decir, o sea, ya llevo una semana saturada, no he puesto límites en este equilibrio que quiero tener en mi vida, pero no importa. O sea, no es algo rápido, no es algo fácil, no me importa que sea yo la experta en el tema. O sea, en realidad siempre voy a tener esa parte de mí
que no pide, que va rápido, que no necesita, siempre va a tener un lugar de respeto en mí porque me ha ayudado a sobrevivir. Me has ayudado a ser la que soy. Sí, pero justamente lo que estás tocando, porque me identifico muchísimo contigo, creo que el problema es cuando decimos, no, esa no quiero ser, porque realmente Sí. lo que tenemos que aprender es que el cambio real tiene que ver con flexibilizar algunos patrones rígidos que queremos flexibilizar, Sí. pero no vamos a dar un bandazo, Sí. porque no es nuestra esencia. Sí. Las que somos aceleradas y de hacer muchas cosas y todo, sí vamos a saber descansar y a lo mejor aprendemos cada vez a desconectarnos más Ujú. y no nos sale tan natural y yo me lo tengo que poner como un reto. Sí. Tengo que ponerme, ahora me voy a descansar 3 días porque si no, de veras, ¿qué me va a pasar? Pero no es algo que me sale natural. Como esta gente que dice, no, y me conecté con mi ser y me fui a descansar 10 días, me costaría trabajo. No soy esa, Sí. no soy esa. Sí. Pero lo tengo consciente. Entonces lo trato de organizar, porque sé que me conviene, que a veces tenemos que entender que esto nos conviene hacerlo porque es bienestar, punto, aunque no sea mi esencia. Pero no descarto a la otra porque la otra también es la que me ha llevado a estar donde estoy y me gusta esa. Y tiene derecho a vivir, ¿no? Y tiene Pero derecho es a la tener cosa un de lugar. coexistir, ¿no? ¿Cómo hacemos que coexistan estas tantas personas adentro de nosotros o estas tantas huellas de nuestra infancia que coexistan, que sepamos que existen, pero a veces me imagino como, ¿te acuerdas de esas máquinas que le hacías así, que subía un muñequito y le hacías así y luego subía? Como cuándo dejarlas subir, cuándo bajarlas un poco, cuándo apagarlas, porque este ideal de la sanación total o este ideal, pues es un ideal. Es una neurosis. Es una neurosis. O sea, nace de una autopersecución, Sí, es cierto. de una posición totalmente desconectada de nosotros mismos. O sea, es como un ser una máquina. O sea, no, yo no sé si algún día vamos a llegar ahí. Hoy no estamos ahí. Absolutamente a nadie. Sí. El mayor gurú que tú conozcas, el Señor tiene sombra. Y lo hemos visto en ejemplos muy claros. Sí. Donde si no te das cuenta y no haces responsable esa otra parte de ti, un día sale con el mayor de los descaros, ¿no? A lastimar lo que más amas. Entonces, conocer esas partes, de alguna forma darles la bienvenida, saber que vamos a tratar de sanarlas, que vamos a ayudarnos a que estén en un lugar acomodado adentro de nosotros, pero existen. Existen. Y son nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos débiles, como cada quien lo quiera llamar, como le acomode el nombre. Sí. Pero convivir con ellos. Sí. Y te voy a decir, yo pienso que la clave para que podamos realmente hacer que ellos nos sigan, ¿no? Porque aquí el problema es, ya sé que tengo una niña, y ya sé que tengo una niña berrinchuda, o ya sé que tengo esta doña huevotes, pero no me hace caso. O sea, cuando estoy frente a una realidad donde quiero aprender a soltar o a pedir, no. Y cuando estoy ante una realidad donde quiero darme el permiso de descansar, nomás no puedo, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que hay que descargar el dolor y el enojo de cada una de estas partes. O sea, la parte... Como cuando descargas un archivo en la computadora. Sí. Descargarlo. Descargarlo. O sea, hay que darle voz a la parte reptiliana de esas partes. Porque en realidad cada una de estas partes tiene su realidad reptiliana, dolorosa, y que cuando nosotros descargamos y conocemos esa parte más mamífera, más instintiva, de lo que le enoja, de lo que le duele, entonces realmente empieza el autogobierno. Ajá. O sea, de yo conozco mis partes y no solo las conozco, si me obedecen, ¿no? Porque me voy a ir de vacaciones y no me quiero ir con mi autocrítica de por qué no me puse a dieta, ve nada más cómo me queda el traje de baño, qué horrible y qué horrible este plan y qué feo clima y la comida está horrenda. No, o sea, te vas de vacaciones, llévate a tu parte más libre, más gozosa, con tu capacidad de asombro, llévate a esa parte, ¿no? Vas a escribir un libro, entonces llévate a tu parte más disciplinada, a tu parte más estricta, que te ponga límites, que sea autocrítica, ¿no? Porque cuando vamos a escribir un libro necesitamos una parte que nos ayude a ordenar ideas. A ordenar ideas. No te vas a llevar todo el tiempo a la niña libre, a lo mejor te llevas a la parte más crítica que te ayude a estructurar tus tiempos e ideas y ya a la hora de la lectura
¡pum!, ¿no? O sea, a lo mejor lo puedes hacer con la niña más libre que tienes. Pero eso es lo que yo diría que son nuestras heridas. Ajá. O sea, las heridas son estas partes que hemos, o sea, estas partes que hemos ido desarrollando de nosotros mismos a través de situaciones que nos han hecho desarrollar esta cualidad. Yo siempre pienso en la imagen de los árboles, estos nudos de los árboles, ¿no? Que hacen una rama, o sea, crean una nueva habilidad, una nueva realidad. O sea, estos nudos crean nuevas realidades en nuestro interior que son fortalezas y que son debilidades, ¿no? Todo depende de cómo las conozcas, qué tanto las trabajes y qué tanto realmente te hagas responsable de quién eres en tu totalidad. Yo ahí pienso, Sócrates tenía una frase que hoy podemos decir es algo totalmente X, ¿no? Pero está muy cañón. Decía, conócete a ti mismo. Sí. Y de verdad, el mayor viaje, el que nunca se termina, el que siempre te termina sorprendiendo, es el viaje hacia adentro. Cuando decides, a veces por una enfermedad, a veces por un divorcio, a veces porque ves que no fluyes con tus hijos, a veces porque te quedaste sin trabajo. Bendito dolor, Shuli. O sea, bendito dolor, porque ese dolor siempre nos pone frente al viaje hacia adentro, frente a nosotros mismos, frente a lo que necesitamos integrar y transformar, y eso nos hace más grandes, nos hace más fuertes. Entonces, no seamos una vida no nos compremos esta vida de ya, o sea, trascendida la mujer, ¿no? Soy feliz, todo está en orden, todo es perfecto, nada me duele. Qué sospechosa vida. Sí. ¿No? Qué sospechosa. Yo también sospecho cuando alguien me dice todo fue perfecto. Sí, no, qué sospechoso. Sí, esos no somos los seres humanos. No, porque incluso hasta tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, me fui de fin de semana, hermoso, mis nietos, mis hijos, increíble. Claro, pero todo tiene un lado B, ¿sabes? Tiene un lado Estoy B. cansada, los niños agotan, o sea, ya quiero estar en mi casa. Claro, sí, es perfecto. Y extrañas esa parte de soledad, pero dices, voy a aprovechar esta también. Sí. Estás en esa dualidad y vives en dualidad y vives gozando pero cansada y lo aceptas y luego te enojas y luego dices extraño y luego disfrutas, pero eso es. Sí, y después tienes que hacer un acuerdo con la parte que le gusta su soledad y que también se siente invadida, ¿no? Y tienes que hacer, porque eso es lo complejo de ser quienes somos y todos tenemos esa complejidad. Tenemos distintas partes que van a ser felices, otras que van a estar castigadas, ¿no? Recuerdo también, yo tengo 5 hermanos. Somos 6. Wow. Y todos somos así de, por ejemplo, yo ahorita tengo 46, mi hermana tiene 47, la otra tiene 48, para abajo 45, 44. O sea, todos tenemos hijos, organizamos, somos muy unidos, nos vamos de pronto. Así, recuerdo hace 2 años nos fuimos al mar. Entonces rentamos una casa para todos, imagínate. O sea, somos 6, las parejas, los hijos, obvio mi mamá. O sea, una semana encerrados en Acapulco, en la casa, increíble. O sea, ya sonaba increíble el plan. O sea, ya al final de la semana ya quería salir a gritar a las piedras, ¿no? Suena increíble, pero ya ejecutado, sí. Pero bueno, coexiste, también que usted vale que coexiste esa parte de quiero gritar a las piedras, pero quiero abrazarlos. Sí. Y luego, obvio, ya se fueron mis hijos y mis nietos, se queda casa vacía y empiezo, ya los extraño, se siente muy solo. Pero esa es parte de vivir en esta dualidad o en este mundo en el que es un poco de todo. Ajá. Por eso tenemos que hacer nuestro intento, voy a dejarlo en la palabra intento, de gozar lo que nos está tocando gozar en el momento, de disfrutar lo que nos está tocando disfrutar. Sí. Porque si siempre estás en el otro lado, se te olvida vivir este. Sí, y disfrutar también tiene que ver con aceptar la parte de la complejidad de todo, que hay detrás de todo. De todo. O sea, no es una u otra, ¿no? O sea, es que puedo disfrutar esta realidad y también abrazar la complejidad que hay en todo lo que somos y vivimos, ¿no? Es como cuando tienes una pareja, o sea, amas a tu pareja, hay partes extraordinarias, hay partes que las quisieras, como dice una amiga, aventárselas al burro, ¿no? O sea,
que no soportas, que te cae muy mal, que no serías nunca amiga de esa parte, ¿no? Sí, y hay veces que terminas de trabajar un día y dices, ¿cómo me gustaría que hoy esté de viaje y ahorita meterme a mi cama y no tener que decir buenas noches? Y a veces Exacto. estás extrañando un abrazo y ese es parte de la vida. Sí, la dualidad de todo, ¿no? Y fíjate, Shirley, yo pienso que yo durante muchos años he estado, me siento una como muy filosófica y alguien que le gusta profundizar como en términos del dolor, de la esencia humana. Yo durante muchos años estudié también filosofía y me metí como a cosas también esotéricas. Yo me siento mucho más integral, ¿sabes? O sea, yo a veces, por ejemplo, he tenido un paciente o un consultante donde de verdad, o sea, sin ninguna técnica me he dado cuenta que lo que necesitamos es hacer una oración, ¿sabes? O lo que necesitamos es pedir ayuda divina, porque estoy ante algo que de verdad racionalmente me rebasa o no entiendo. No entiendo, ¿no? O sea, recuerdo el caso justo de una paciente que traía una asfixia y a la hora de hacer un trabajo nos dimos cuenta que traía una persona muerta ahí pegada. ¿Alguien te enseña eso en la escuela? ¿O dónde aprende uno a quitarle un muerto a alguien? O sea, es una cosa que nos enfrentamos con esas realidades cuando estás al servicio de los demás. Pues no te queda más que pedir ayuda divina. Y funcionó, ¿no? O sea, sí existe y de pronto necesitamos ser más integrales, ¿no? O sea, entender que la vida es muy compleja, pero que también no estamos solos, que no seamos tan materialistas, que ante todo somos alma, somos ser, somos seres en un chispazo, ¿sabes? Y que la vida es tan incierta. Sí. Y que de un momento a otro pueden pasar tantas cosas. Tantas. Que tratemos en el presente de coexistir con todas nuestras partes, darles la bienvenida, construirnos en nuestra mejor versión, pero abrazar nuestros miedos, nuestros monstruos internos, nuestras vulnerabilidades, nuestros dolores, saber que existen, vivir con ellos, tal vez, como tú dices, sí trabajarlos para tenerlos en un mejor lugar acomodado, pero eso no quiere decir que se esfuman, no es que se esfumen. Ni que estés peleado. Con esas partes, ¿no? Claro. Que quieras que de verdad extirparlas de tu vida. No, nunca se van a ir. Nunca se van a ir. Y mucho el tema es reconciliación. Sí. Autoconocimiento y reconciliación. Yo me quedaría con 3 palabras que has dicho muy importantes. Autoconocimiento, reconciliación y compasión. Sí, o sea, autoconocimiento es fundamental. La verdad, nuestras heridas son un gran camino de autoconocimiento. Sí. Y de esa forma hacemos esta conexión tan especial con nosotros al conectarnos, pero también hay que ser compasivos. Sí. Y sobre todo compasivos con estas versiones anteriores nuestras que no sabían lo que hoy sabemos, porque nuestra sabiduría es distinta. Y bueno, contigo me puedo quedar filosofando, como bien dices, hasta no, pero se nos está acercando el final del episodio. ¿Y cómo podríamos dejar un mensaje de tu parte para toda la gente que nos acompañó hasta el final de este episodio? Algo poderoso y fuerte con lo que se quede la gente. ¿Qué les dirías? Yo les diría, honren su dolor. Eso que hoy te está doliendo no es un error. Abrázalo, escúchalo, apréndelo y eso te va a ayudar a trascenderlo. El dolor de tu vida es probablemente algo que de pronto huyes, no quisieras tener, pero ese dolor también es maestro, ¿no? O sea, no querramos estar neuróticamente felices. Aprendamos también que hay otro lado, otro lugar, ¿no? No tan cómodo, no tan fácil. Y que aprendamos también a caminar por ahí, porque esos lugares nos enseñan mucho. Entonces, nuestro dolor tiene un sentido. Hay que escucharlo con compasión y yo con eso cerraría y agradeciéndote muchísimo. Me encanta y bueno, yo sé que pronto haremos más episodios. Seguro que sí. Porque da para mucho. Te agradezco mucho que hayas estado en este episodio. Gracias por invitarme. Y me encantaría para todos los que están con nosotros ahora, ¿dónde te pueden encontrar, Ana Mar? Pues en todas mis redes sociales yo siempre estoy generando contenido de sanación de las heridas. Estoy en como anamar.orihuela en Instagram, en TikTok, estoy en Facebook. Tengo mi página academiaanamarorihuela.com. Ahí tengo
o sea, yo he hecho una academia donde damos grupos de sanación de los distintos libros que tengo. Tengo mi libro de heridas, del sobrepeso, de la doña Huevotes, hambre de hombre. O sea, hemos hecho un grupo de sanación de cada uno de estos libros. Tengo terapeutas que dan terapia con el enfoque de heridas. Yo doy una especialidad para quienes se dediquen o quieran dedicarse también a trabajar y acompañar procesos de sanación. Nos vamos a Cozumel en mayo a trabajar en un retiro. Todo tiene que ver. ¿no? Vamos a que Cozumel es una isla madre dedicada a Ixchel, es una isla sanadora desde que llegas. Yo he vivido procesos de tremendamente sanadores con mi madre, con mi padre en esa isla en Cozumel. Pues qué bonito que hagas tanto para sanar y que hayas convertido, porque de tu propia vulnerabilidad y de tu atreverte, porque a veces le tenemos miedo a esta palabra, pero es muy poderosa, nos atrevemos a conectarnos con nuestros propios dolores, sí, con nuestras propias heridas, y entonces de ahí sale esta fuerza como para hacer algo por los demás. Entonces, te felicito. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Para todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio de Resignificando Ando.